Hola y bienvenido. Bueno, en esta oportunidad no vamos a hablar en sí de una reparación, vamos a hablar de los pasos de una reparación y tal como dice el título del vídeo, cómo puedo reparar o arreglar mi X cosa. ¿M? Puede ser una radio que va ligada a la corriente, a la toma eléctrica, puede ser un radio a pilas, un altavoz Bluetooth, un interruptor de tiempo, una pistola de pega de silicona caliente, el cargador del teléfono móvil, cualquier cosa que nosotros podamos tener y que sea susceptible de que en un momento dado deje de funcionar. Entonces, ¿cómo nosotros, sin tener conocimiento de electrónica o de electricidad, podemos darle unos primeros auxilios? ¿Ok? Cómo solventar una falla de un aparato que nosotros tengamos y que no queremos o no podemos enviarle a un técnico porque la reparación sería más cara que el mismo aparato. Tal vez en esos casos en los que nosotros podemos darle, como dije, unos primeros auxilios y poder solventar una falla sencilla. Y para eso vamos a seguir entonces unos pasos básicos y para poder entonces proceder de una manera lógica como resolver una falla, ¿ok? Entonces vamos a eso. Bien, para intentar resolver un problema que tengamos en algún electrodoméstico o aparato que tengamos, no lo podemos empezar a hacer de manos vacías. Necesitamos herramientas que nos puedan ayudar a solventar la situación. Para ello es recomendable hacernos de algunas herramientas básicas. ¿Ok? Voy a enseñar, por ejemplo, este es un aparato que nos puede ayudar bien a solventar algunas de las fallas. No necesariamente tiene que ser igual a este. Hay unos multímetros que son amarillos. Son muy buenos. Yo por lo menos los tengo en buena estima porque son bastante fiables y son bastante económicos. Lo que sí es importante que tengamos entre las características de un multímetro es que tenga esta función que está acá. ¿Ok? La función de continuidad. Esta que está aquí. Esta que está aquí. Si vamos a adquirir o comprar un multímetro, por lo menos para nosotros o para la persona que tenga poca experiencia en lo que es la revisión, esta función es clave para ayudarlo a resolver muchísimos problemas de los que pueda tener en su casa. Hasta de un candelabro del pie de la cama se podría resolver con simplemente esta función que está acá. ¿Qué es lo que hace esta función? Ya vamos a ver. Esta función nos ayuda, por ejemplo, a detectar cables rotos. De repente es el cable de la plancha que está roto y simplemente con enmendar el problema del cable de la plancha ya tiene resuelto el problema. ¿No? Con él podemos resolver problemas de cables rotos, eh, enchufes o clavijas que estén en mala conexión, etcétera. ¿Ok? Entonces, una de las herramientas con las que tenemos que hacernos es con un multímetro. Y como le dije, hay unos amarillitos que tienen esta función. ¿Ok? Otro de los herramientas que yo les sugiero que tengan, ya la vamos a ver. Herramientas que nos puede ayudar a solventar algunos de los problemas domésticos. Un soldador, un simple soldador económico que bien tratado y bien cuidado puede durar muchísimo tiempo. Pero él no viene solo. Para poder hacer las soldaduras de cables rotos o de contactos que puedan estar dañados, es necesario tener estaño. ¿Ok? Este se funde y
en el punto que nosotros queremos hacer la soldadura, él se derrite y queda la pieza fijada. ¿Ok? Entonces eso es el estaño. La crema de soldar, que es la pasta de soldar, para que los cables se unan un poco más rápido y alcancen una temperatura alta de una forma más rápida, como dije. La pasta de soldar nos ayuda bastante. Y por supuesto, algo que es elemental para cuidar el soldador es tener algo donde limpiarla. ¿Ok? Esta es una lata, una latica que yo le corté la parte de arriba y la parte de abajo y la uní. Incrusté una sobre la otra y aquí cuando tenemos la punta sucia limpiamos y ella se mantiene bastante limpia. ¿Ok? Bueno, entonces esas son una de las herramientas que nosotros podemos tener para comenzar a hacer las revisiones de, en la casa. Por supuesto, esto lleva unas pilas. Si se deja de usar por mucho tiempo, conviene retirar las pilas, dejárselas con una cinta aislante pegada ahí al cuerpo para que no se pierda y al momento de utilizarla poder instalársela y así impedir de que la pila se descomponga y nos dañe el aparato. Bien, vamos entonces a ver cuáles son los pasos que nosotros debemos seguir para comenzar a hacer una revisión de un aparato. Entonces, volviendo nuevamente con este aparato, vamos a entender de que ellos se clasifican en dos tipos, básicamente. En los que van ligados a la toma eléctrica y otros, ¿no?, que también tienen alimentación a baterías. Y para ello podemos empezar, de acuerdo a la característica del aparato, podemos empezar por lo más básico, que es la alimentación. Muchas veces el aparato en cuestión, él está dejando de funcionar por un simple problema de cableado. Los cables muchas veces se dañan por acá, en estas zonas. Si no es el tomacorriente, la clavija se daña por acá. También se nos puede dañar de estas partes. Estas partes que le estoy mencionando son comunes a todo, hasta para una batidora eléctrica. ¿Okay? Tienen un cable, tienen acá y tienen una entrada al aparato. Muchas veces no es el aparato el que está dañado, sino es el cable. Entonces también el cable lo tenemos que revisar. Y ya ahorita vamos a ver cómo es que podemos revisar un cable que pueda estar roto. El cable internamente, si el cable estuviera bien, dentro está soldado a unos puntos de contacto. Ya ahorita lo vamos a revisar viendo a este. Y que si están rotos, nosotros lo podemos simplemente calentar con un poquito de estaño y soldar. Hay muchísimo material en YouTube de cómo aprender a soldar con estaño. Y si le interesa el tema, bueno, como le dije, hay bastante material. Hay otro tipo de aparatos, ¿no?, que funcionan solo con baterías. Y muchas veces las baterías están dañadas o defectuosas. De repente lleva dos pilas y una de ellas es la que está defectuosa y uno piensa que está bien. Entonces por eso es imprescindible el medidor, porque con este medidor también podemos revisar las baterías, las pilas, en la función de corriente continua. Aquí tenemos, por ejemplo, este símbolo que está acá es para corriente alterna y este símbolo que está por aquí es para el de corriente continua. También hay muchísimo material bueno, preciso y conciso en YouTube para poder manejar
uno de estos aparatos. Así que si le interesa el tema, una vez más, le recomiendo que lo vea. Bien. Otra de las herramientas que también es imprescindible para hacer la revisión y es altamente recomendable que la tengan es esta. Esto se llama lámpara serie. La lámpara serie nos va a ayudar a evitar problemas de cortocircuitos en la casa. Si por ejemplo tenemos un aparato que sospechamos que nos puede hacer saltar los protectores, entonces conviene, en lugar de enchufarlo a la tomada de corriente eléctrica, lo enchufamos directamente acá. Y entonces, si el aparato en cuestión hace que se encienda la bombilla, es porque ese aparato tiene un cortocircuito y que tenemos que solventarlo. Y una vez que lo volvamos a conectar y ya no se encienda la lámpara, significa que ya el problema está solucionado. Incluso puede funcionar con un candelabro de esa de la mesa de dormir. Van a suponer que tenga un cortocircuito y lo conectamos directamente aquí. Se hace encender la lámpara porque ese candelabro está con problemas de cortocircuito. ¿Okay? Ya vamos a ver aquí ligeramente un esquemita de cómo es que esta se hace. Bien, vamos entonces a hacer una revisión de este aparato. Este aparato no sé si está bien, estaba abandonado, está un poquito sucito así por encima. Vamos a revisar entonces, empecemos por el cable. Vamos a ver si el cable está bien, ¿ok? Vamos entonces a ver cómo hacer una revisión de un cable de estos. Abrir este aparato con la finalidad de ver el cable. Cuando nosotros abramos o saquemos los tornillos de un aparato, también es muy importante colocar los tornillos en un lugar en el que no se nos pierdan, de manera tal que no nos falten tornillos y mucho menos que nos sobre. Entonces, nada tiene mejor memoria que un lápiz. También nos podemos anotar cuáles son las características de los tornillos. Fíjense, en esta oportunidad retiré el tornillo de aquí, que es más corto, y este que está aquí al lado es más largo, tiene una métrica diferente. Entonces, estos son los detalles que tenemos que cuidar a la hora de una reparación, de una apertura de un aparato, ¿ok? Entonces le podemos hacer por acá una seña del tornillo largo, tornillo corto, etcétera, como bien le parezca a cada quien. Bien, antes de empezar de sacar esta etapa, vamos a ver cuáles son esos pasos que yo les mencionaba hace poco. Bien, antes de empezar a hacer una revisión tenemos que ver primero las clavijas, ¿ok? De las que ya hablamos. En el caso de un aparato con pilas, conectores o portabaterías, esos son los que tienen el resortico por un lado y el otro contacto. El cableado puede estar roto. El cableado del portapilas, esto que está acá, puede estar roto también. Siguiendo, las conexiones. En ambos casos, estos van conectados a la placa del circuito o del circuito eléctrico del aparato que estamos revisando. Muchas veces puede estar haciendo un falso contacto. Interruptores. Todos tienen interruptores. Los interruptores nos hacen encender los aparatos. En este caso tenemos por acá el interruptor. Eso es un interruptor. Podría estar malo. ¿Ok? Tenemos esto. Otro interruptor. Otro interruptor. Otro. Aquí en este. Otro interruptor. Después de revisar el cableado tenemos que ver los interruptores.
Entonces vamos a continuar con la apertura de esto. Ok, vamos, ya tenemos los 4 tornillos afuera. Vemos. Ok, aquí tengo esta pieza que me está impidiendo abrir. La coloco aquí donde no se me extravíe y continúo. Bien, qué bueno que se presentó este caso. Miren, no lo he conseguido abrir, pero es porque tiene otro tornillo más aquí al fondo. No se puede ver muy bien, pero por allí está. Así que por eso es que no lo puedo abrir. Ya retiré 4 tornillos, pero por aquí está otro más que no me di cuenta. Bien, ya lo retiré. Ok, es de la misma medida de los otros que están allá. Lo colocamos en nuestra cajita. Ahora sí. Cuando lo abramos tenemos que tener mucho cuidado, mucho gentileza, porque podemos romper cables. Y entonces ahí es donde vamos a tener que estrenar el soldador. Pero lo peor no es eso, es que muchas veces se pueden soltar y no sabemos de dónde. Entonces es en esos casos que conviene hacerlo muy gentilmente. ¿Ok? Muy gentilmente. Y si vemos que alguno de esos cables tiene la posibilidad de soltarse, pues lo soltamos nosotros mismos, pero previamente lo anotamos en el lugar que va conectado. ¿Ok? Eso es en esos casos. Bien, a lo que íbamos, fíjense, este aparato está un poquito sucio, ¿no? Este es el cable de alimentación y está conectado directamente a este transformador que está acá. Todo esto hecho sin estar conectado a la corriente, ¿ok? Entonces vemos por acá que hay unas telarañitas. Espero que no esté por aquí la señora araña. Y que tampoco tiene el cable de antena, por eso es que no se oye, tal vez. Radio sin antena no se oye bien. Y entonces, bueno, en este caso los contactos del cable están insertados en el mismo transformador. Entonces, si tuviésemos que revisar el cable, tendríamos que sacar esta parte de acá y poner el probador de continuidad en el punto donde los cables se unen con el transformador. ¿Okay? Por eso es importante esta función que yo les indicaba del probador de continuidad, este que está aquí, este que tiene como las rayitas. ¿Okay? Bien, vamos a ver entonces si le podemos, este no me sirve. Vamos a ver si es posible ver los contactos de unión del cable con el del transformador. Para poder medir el cable. Aunque, déjame decirle, esto está de más. ¿Por qué? Porque este es el punto donde el cable sufre estrés. Toda esta parte de acá no se mueve. Así que si llegase a haber una ruptura de cable, sería lo más probable en este punto de acá. Pero por razones de, vamos a decir, de enseñanza o pedagógica, o como quiera que le queramos decir, vamos a hacerlo así. Bien, en este caso no está disponible hacer la prueba de continuidad del cable desde acá, porque esto está muy que no se debe tocar.
Así que la falla, si lo hubiese, no sería aquí. Lo podríamos hacer acá, suponiendo que querramos probar el cable. Ya lo vamos a ver. Entonces vamos a colocar estos tornillitos acá un momento. Esto también es una cosa con la que tenemos que tener cuidado. Muchas veces estamos colocando los tornillos y sentimos como una resistencia que esté entrando. Entonces podemos estar dañando la rosca de plástico y que el tornillo quede sobre roscado o aislado. Entonces tenemos que igualar las huellas o el dibujo del tornillo con el de la rosca para que eso no ocurra. Para eso comenzamos como si lo fuésemos a sacar, y cuando sintamos que hay como una especie de golpecito o algo así, entonces cuando nosotros, aquí ves, bajó, y ahí es cuando él empieza a bajar suavemente porque está yendo en su dibujo, en su trazo de apretado, y va libre sin hacer mucha presión. Vamos a probar este cable con el método de la aguja y del probador de continuidad. Bueno, el vídeo está resultando un poco largo, pero es necesario por los detalles que estoy haciendo. Así que vamos a continuar una segunda parte exactamente en el mismo punto donde quedamos, donde vamos a hacer la prueba de la prueba del cable con la aguja, en ese mismo punto. Los dos vídeos están subidos al mismo tiempo, así que es solamente hacer clic en esta pantalla final que debe aparecer por acá o por acá, no sé, y continuar entonces con la visualización del tutorial, ¿ok? Así que los espero en el segundo vídeo. Chao.